Sombras en las profundidades. El U-47 se deslizaba con la calma inquietante propia del océano Atlántico. Bajo la superficie, el submarino se movía con la precisión de un depredador en busca de su presa. La tripulación estaba sumida en sus rutinas, inmersa en la monotonía del día a día, pero la inquietud que sentía el capitán Friedrich Müller era palpable. A medida que el submarino avanzaba, Müller revisaba los informes de sonar con una preocupación creciente. Sus ojos, habitualmente firmes, ahora mostraban una sombra de ansiedad. En la sala de sonar, Eric Haller, un joven de 19 años en su primer despliegue, se mantenía atento a su pantalla. El nerviosismo era evidente en su postura, sus manos temblaban ligeramente mientras manipulaba los controles. El eco irregular que había captado en el sonar era inquietante y no encajaba con los patrones habituales que había aprendido a reconocer. «Señor Müller, creo que hay algo extraño», dijo Eric, intentando mantener la compostura a pesar de la voz temblorosa. «Hay una señal que no puedo identificar. No se parece a nada que haya visto antes». Müller se acercó, su rostro endurecido por la preocupación. La luz de la sala de sonar proyectaba sombras en sus facciones mientras examinaba la pantalla. La señal era un patrón irregular, con ecos que parecían bailar erráticamente. La falta de familiaridad con la señal incrementaba el desasosiego de Müller. La sala de torpedos era un caos total. El agua entraba a raudales, inundando el suelo y arrastrando herramientas y equipos que se golpeaban con estruendos. El metal crujía bajo la presión, y el ruido de la inundación era casi ensordecedor. Los hombres, empapados hasta los huesos, trabajaban frenéticamente para preparar las cargas explosivas. La desesperación era palpable en cada rostro, reflejada en sus movimientos agitados y en sus miradas ansiosas. «Rápido, tenemos que hacer esto antes de que sea demasiado tarde», ordenó Müller, su voz cargada de una mezcla de determinación y terror. Sus manos, que solían ser firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras supervisaba los preparativos. Gustav, el ingeniero jefe, estaba colocando la última carga con un esfuerzo visible. Su rostro estaba pálido, y el sudor le corría por la frente. «No podemos mantener esto por mucho más tiempo», dijo, su voz temblando bajo la presión. «Si fallamos, estamos perdidos». Eric Haller, con la respiración entrecortada, trataba de seguir el ritmo de sus compañeros. La ansiedad y el miedo se reflejaban en sus ojos, y su mente estaba llena de pensamientos aterradores. «¿Creen que esto funcionará?», preguntó, su voz casi un susurro. «No estoy seguro de que pueda hacer frente a esa cosa». «Es nuestra única opción», respondió Becker, intentando sonar optimista a pesar del pánico que se asomaba en sus ojos. «Vamos, tenemos que hacerlo». Mientras los hombres se apresuraban a salir de la sala de torpedos, el Kraken continuaba su ataque implacable. La sala estaba en caos absoluto, con el agua inundando cada rincón y los tentáculos de la criatura rompiendo todo a su paso. Un tentáculo gigantesco rompió la compuerta de la sala de torpedos, y el agua se desbordó en el pasillo, aumentando el pánico de la tripulación. «No podemos seguir así», gritó Becker mientras intentaba abrir la compuerta de emergencia. Su rostro estaba bañado en sudor y agua, y su voz se ahogaba en el sonido del metal retorciéndose. «Cierra la compuerta, rápido», ordenó Müller, con el rostro contorsionado por el miedo. La desesperación era evidente en su mirada mientras trataba de asegurar que no hubiera más fallos en su plan. El tentáculo del Kraken se movía a través de la sala de control, destrozando equipos y dejando un rastro de destrucción a su paso. La tripulación intentaba mantener la calma, pero el caos y el terror estaban fuera de control. Eric, paralizado por el miedo, miraba a su alrededor sin poder mover un dedo. Sus piernas parecían ancladas al suelo, y su mente estaba en un torbellino de desesperación. «¡Ahora!», gritó Müller, su voz llena de una urgencia casi desesperada. La explosión fue ensordecedora. El submarino tembló violentamente, y el estruendo de la detonación resonó a través de la estructura. El Kraken, momentáneamente aturdido, se retiró de la nave,
su furia contenida por el impacto de las cargas explosivas. El U-47 estaba gravemente dañado, con las estructuras del casco deformadas y el agua aún entrando a un ritmo alarmante. La inclinación del submarino se hacía cada vez más pronunciada, y el tiempo se estaba agotando. «Hay que abandonar el barco», ordenó Becker, su voz casi ahogada por el ruido del agua y el metal deformado. La desesperación en sus palabras reflejaba la gravedad de la situación. Müller, con el rostro descompuesto y empapado, dirigió a los sobrevivientes hacia los botes de emergencia. Sus movimientos eran urgentes pero controlados, tratando de mantener a todos enfocados en la misión de escapar. Cada rostro en la tripulación mostraba un miedo palpable, mezclado con una angustia que se podía cortar con un cuchillo. Se apresuraron hacia la superficie, enfrentándose a la realidad de que su submarino estaba perdiendo la batalla contra el mar. Al llegar a los botes de emergencia, el terror y el agotamiento se hicieron más evidentes. Eric, temblando y con la mente aún aturdida por el miedo, ayudaba a sus compañeros a subir a los botes. Al mirar hacia atrás, vio cómo el Kraken se desvanecía en las profundidades oscuras, dejando tras de sí una estela de destrucción y un océano que parecía aún más misterioso y aterrador. Los botes flotaban en la superficie, y los hombres, exhaustos y aterrorizados, miraban el vasto océano que se extendía ante ellos. La calma que rodeaba los botes era una burla cruel a la tormenta que acababan de atravesar. El mar parecía estar lleno de secretos oscuros, y el U-47 se hundía lentamente en las profundidades, llevándose con él la historia de su trágico encuentro con el Kraken. La historia del U-47 se convirtió en una leyenda aterradora, contada en susurros y murmuraciones entre los marineros. Los sobrevivientes sabían que el terror de esa noche perduraría mientras el océano siguiera siendo un misterio insondable. El Kraken, un monstruo que había emergido de la oscuridad, se convirtió en un símbolo de la vasta e inexplorada profundidad del mar, un recordatorio inquietante de que, en las profundidades abismales, los horrores más oscuros pueden acechar en silencio.